Bueno, la última vez estuvimos hablando sobre el Sermón del Monte y comencé a hablar sobre cómo los capítulos 5 al 7 en Mateo son en realidad parte de una unidad narrativa de un discurso mayor que va desde 4:23 hasta el final del capítulo 9 hasta Nuevo 38. Y ahora estamos recogiendo en los capítulos 8 y 9 la parte B de esa unidad narrativa del discurso. Es bueno recordar de nuevo a 4:23 y 9:35 la tabla de contenido que se nos entrega. 4:23 y siguiendo en Nuevo 35 y siguientes se exponen tres cosas de las que Mateo va a hablar y luego habla cuando llega al capítulo 9. Una vez más, todas ellas se escriben de manera interesante como el Evangelio del Reino. Estas tres cosas son enseñar y predicar, sanar y luego llamar. Y lo que les mostré, espero, es que Mateo 5 al 7 da parte de la parte de enseñanza y predicación acerca del Evangelio del Reino. Probablemente podría haber enfatizado más que todo que se refería al reino. De hecho, en las bienaventuranzas, esa es la primera y octava de las bienaventuranzas, pues de ellos es el reino de los cielos. El reino está en todas partes, esa es la parte. Y luego en los capítulos 8 y 9, lo que vamos a ver brevemente ahora, tienes ambos aspectos, historias milagrosas y sanidades, y luego llamarlas historias también. Eso no es un accidente, este es un maestro artista literario que ha estado pensando en esto durante 30 o 40 años y trabaja juntos estas historias que obtuvo de Marcos, otros lugares, otras tradiciones orales y escritas que probablemente tuvo y las recopila de una manera didáctica para nosotros. Así que creemos que todas estas cosas sucedieron históricamente, pero su elaboración y su estructuración es el trabajo de Mateo, lo cual está bien, por lo que buscamos interpretar es el texto de Mateo, no usar el texto para ir detrás del texto de una historia que recreamos. Lo que estamos haciendo es escuchar cómo testifica Mateo con su propia interpretación teológica y su agenda exhortacional, cómo testifica de la verdad de quién es Dios en Cristo. Y así, en los capítulos 8 y 9 tenemos nuevamente este desenvolvimiento adicional acerca del Evangelio del Reino. Y aún no he dicho nada sobre esa frase, pero solo quería invitarlos a preguntarse, ¿alguna vez has pensado en lo que esta frase significa y lo que crees que significa? Creo que es una hermosa imagen de lo que he tratado de argumentar hasta ahora en este curso, que lo que significa evangelio es Dios restaurando su reino del cielo a la tierra, de la creación y la nueva creación. Esa es mi definición del evangelio en su nivel general. El evangelio del reino o el evangelio del reino de Dios es una frase perfecta que Mateo inventa para describir esto. Es la buena noticia del mensaje de Dios restaurando su reino. Y si lo piensas, eso tiene un sentido total para Isaías y también para lo que Jesús enseña. El Evangelio del Reino, y si ustedes y yo quisiéramos encontrar el Evangelio, creo que deberíamos encontrarlo de la manera que lo hace el primer libro del Nuevo Testamento. El Evangelio es Dios restaurando su reino, que incluye estos tres elementos: proclamar y enseñar acerca de lo que Dios le importa, la justicia interna y no solo externa, lo que le importa en términos de perdonarnos unos a otros. Toda esta enseñanza en el sermón y otras enseñanzas también incluye la sanidad y restauración de personas e incluye llamar a las personas al discipulado. Para mí, esa es una muy buena definición del Evangelio y creo que es una que nos da Mateo en el mismo principio y creo que Pablo estaría de acuerdo con eso, aunque cuando Pablo está escribiendo, por supuesto, se centra específicamente en el judío gentil, pero creo que Mateo nos da una gran definición del Evangelio. Una cosa más que decir sobre la segunda parte es la sanidad puede sonar de inmediato como si yo promoviera una especie de movimiento carismático extremo o algo así, y creo que Dios sana a las personas. No soy sensacionista y creo que Dios también sana a las personas en nuestro país y en todo el mundo. Pero el punto es que las sanidades en los días de Jesús provienen de su compasión, pero también son imágenes de Dios restaurando a todas las personas en la nueva creación o en el reino de Dios, que son básicamente sinónimos. La idea es que estas son sanidades reales, pero todas estas personas murieron de algo, accidentes o enfermedades. El punto no es que estas personas se convirtieron en una especie de super personas que nunca se enfermaron o murieron nuevamente. El punto es que Jesús, por compasión y amor, proporciona sanidad, que es una imagen de lo que Dios va a hacer cuando el león y el cordero se acuesten juntos, cuando Dios venga finalmente y restaure todas las cosas y haga todo lo que sea recto. Por eso, y así es como creo que tú y yo podemos adoptar especialmente el Evangelio del Reino en esta historia de sanidad, la idea es que nosotros también debemos involucrarnos en llevar la restauración a los individuos y la sociedad, orando por sanidades.
Pero eso es más que eso, es traer restauración, llevando a la gente a la plenitud de la vida, y creo que eso también es parte del Evangelio del Reino. Entonces, una vez más, como lo hago en estas clases, no voy a repasar cada historia, pero solo quiero señalar que la forma de leer los capítulos 8 y 9 está basada en la tabla de contenido al principio, el resumen al final, las historias de sanidad o restauración que muestran el poder milagroso de Jesús y las historias de los llamados. Eso es exactamente lo que se encuentra allí. El punto principal que quiero señalar, debido a otro tema en Mateo, está en 8:5 y la sanidad del sirviente del centurión. Conocen esa historia. Jesús, con gran compasión, sana al siervo del centurión que viene a él, quien es notablemente un forastero. Pero quiero que veas particularmente lo que Mateo dice al respecto. En primer lugar, esta historia enfatiza esto en 8:5. Esta historia enfatiza que Jesús tiene gran autoridad. Y en segundo lugar, noten que es el centurión quien reconoce esto, un extranjero. No dije esto de nuevo en los capítulos 1 y 2, pero ves que son los magos, estos astrónomos o astrólogos, mejor dicho, que reconocieron y adoraron a Jesús cuando los de Jerusalén no lo hicieron. Eso es muy importante. También es un centurión quien reconoció la autoridad de Jesús cuando los fariseos y saduceos no lo hacen. Y luego miren lo que Jesús dice en el versículo 10. En verdad, cuando escucha la fe del hombre, note el énfasis en la fe. En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, que es una tradición rara, que significa compañerismo con, a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. En otras palabras, al igual que vimos en las palabras de Juan el Bautista, aquí tenemos palabras muy poderosas de Jesús redefiniendo al pueblo de Dios de acuerdo con la respuesta de fe a Jesús, no la etnicidad. ¿Lo ves? El centurión es elogiado por tener una gran fe y se convierte en un modelo para aquellos que estarán en verdadera comunión con Abraham, Isaac y Jacob y el mismo Jesús, mientras que los hijos del reino, aquellos que se suponía que eran genéticamente de Abraham, Isaac y Jacob, serán expulsados si no tienen fe. Una vez más, no es antisemitismo o algo así. Esta es una redefinición del pueblo de Dios que en realidad es la verdadera definición del pueblo de Dios que se remonta a Génesis 14, donde Abraham es considerado justo porque cree en Dios. Él tiene fe, es el padre de todas las naciones. Recuerda, Abraham no era judío, ¿verdad? Abraham fue un gentil con el que Dios inició a los judíos a través de su fe. Siempre hay algo que recordar, siempre hay que recordar eso. Eso es el argumento de Pablo a los Gálatas también. Así es solo que apunto a una historia muy significativa a medida que la narración de Mateo se desarrolla dentro de su estructura de enseñanza de lo que es el Evangelio del Reino, y todas estas historias son grandes y poderosas. También tenemos el llamado de Mateo, varias restauraciones que luego culminan con un hombre poseído por un demonio que es sanado, un hombre mudo, incapaz de hablar, que es sanado. Y noten, de manera importante, un elemento nuevo entra en la historia aquí en 9:32. Las multitudes están asombradas por todas las sanidades que Jesús ha estado haciendo, pero miren el 34, este es el tono ominoso. En la música de fondo hay un nuevo acorde grave que entra en la historia por primera vez. Los fariseos dicen, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Eso es todo lo que se dice allí, pero eso es un tanto inteligente. Viene un pequeño acorde que no sabemos lo que significa, pero lo veremos una vez que estemos del otro lado del capítulo 10, la próxima discusión. Veremos que esa frase se vuelve crucial porque será el punto de inflexión del libro. Esa visión de Jesús y su rechazo por ser demoníaco. Volveremos a eso. Es solo una manera inteligente con que Mateo simplemente establece el tono y lo retomará más tarde. Luego tienes 9:35 y 38, lo que ya hemos visto. Ahora un resumen que se remite al capítulo 4:23 que nos ayuda a ver esto como una unidad
por lo que el primer discurso principal es del 5 al 7 y ahora la narración que sigue y luego el siguiente discurso principal, si piensas en los 5 discursos principales de Mateo, estarás en el capítulo 10. Entonces es apropiado que de 9:35 al 38 lo resuma exactamente con la misma frase, Evangelio del Reino, sanidad, llamando al pueblo, y luego agrega un nuevo elemento que dé sentido a este capítulo. Estos capítulos, versículo 36, justamente versículo 36, y viendo las multitudes, 36, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús está lleno de compasión porque fueron acosados y estaban indefensas como ovejas sin pastor. Así que les dice a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. Así que el Evangelio del Reino se ha descrito de manera hermosa en los capítulos 5 al 9 y está motivado por la gran compasión y amor de Jesús por el pueblo y su deseo de ser el pastor cuando los pastores de Israel fallaron. Ahora tienes un nuevo elemento, el envío de sus discípulos para hacer su obra. Y ahí es donde retomaremos en la siguiente discusión.